Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Epilepsias dirigida por nuestra ponente, la doctora Ana María Solís Quispe, médico asistente del Servicio de Neurología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Sea bienvenida, estimada doctora Solís. Estamos atentos a su presentación. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre es Amanda María Solís, como dijo la señorita, soy médico asistente del Hospital Loaiza y el día de hoy me toca un tema muy importante que es que es una enfermedad, ¿no? La enfermedad de epilepsia. El tema es tan amplio, ¿no? Porque comprende muchas definiciones, también quizás identificar algunos tipos de crisis, tratamiento, pero vamos a abocarnos en esta oportunidad. He querido hacer énfasis, sobre todo tener algunas definiciones, ¿no? Precisarlas, identificar algunos tipos ¿no? de crisis epiléptica, que a veces es difícil, digamos, entenderlas. Generalmente la que conocemos son las tónico-clónico generalizada, la llamada convulsiva, pero vamos a ver que existe otro tipo de crisis, mostrar con videos estas crisis y hacer también dentro de esto lo que es la clasificación, basada en lo que es la clasificación de 2017. Entonces vamos a iniciar. Cualquier duda o pregunta, tienen la libertad de poder interrumpir, ¿no? Para hacer aclaración. Y, ok. Entonces, bueno, para iniciar un poquito de epidemiología, vamos a ver que la epilepsia como enfermedad, ¿no? Es una enfermedad crónica, como saben, no transmisible. Esta es la definición de la OMS, en la cual afecta a personas de todas las edades. Se dice que en el mundo tenemos 50 millones de personas que padecen epilepsia, siendo el 80% que viven en países de medianos y bajos recursos, ¿no? El 70% de estas personas podrían vivir sin convulsiones si se diagnosticaran y trataran adecuadamente. Es un gran porcentaje, ¿no? Que es la realidad que vivimos. El riesgo de muerte prematura en este grupo de personas se triplica, ¿no? Es 3 veces mayor que en una población general. Entonces vemos la importancia de identificar adecuadamente epilepsia, ¿no? Como enfermedad y dar el tratamiento oportuno. Mencionamos también que las 3/4 partes de personas con epilepsia que viven en estos países de bajos ingresos no reciben tratamiento que necesitan. Y es una realidad que la vamos a ver sobre todo a nivel de provincia, ¿no? En el interior de nuestro país vamos a ver que esto a veces es difícil, probablemente por la lejanía de estos pacientes en llegar a digamos, a un hospital de mayor capacidad resolutiva, sobre todo por el medicamento. Es básicamente. Es muy probable que muchos médicos que me están escuchando estén en el primer nivel de atención, que son los primeros en captar quizás a estas personas, pero al momento de querer enfrentarse o digamos dar un tratamiento oportuno, pues se ven limitados por las condiciones que no cuentan con esta medicina en sus centros. Entonces, a veces llegan, luego posteriormente son referidos y hay un tiempo de demora en este aspecto. Entonces, vamos a definir qué es la epilepsia. En esta definición es importante entender, como dijimos, enfermedad neurológica cerebral y el término crónico. Pongan énfasis en esta palabra, crónico, que van a afectar a personas, ¿no? De todo el mundo. ¿Y cómo se genera esto, no? Se genera cuando hay una descarga normal de las neuronas a nivel cerebral en forma paroxística y recidivante. ¿Y qué quiere decir? Paroxístico significa algo brusco, súbito, de un momento a otro. Y recidivante, que es, digamos, que se da en breves, de corta duración, pero es recurrente, ¿no? Es más de una vez. Y estos términos, crónico, paroxístico y recidivante, hay que tenerlo en cuenta cuando uno va a dar o definir lo que es epilepsia como enfermedad. Se puede generar por múltiples etiologías que vamos a tocar en algunos puntos, algunos ejemplos que vamos a dar, ¿no? Que puede ser genético, estructural, metabólico o desconocido.
Causas de epilepsia, las causas más frecuentes que desencadena epilepsia, podemos tener la causa genética, como dijimos, algo que ya el paciente nace con esta condición. Un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, acá en el gráfico podemos ver, ¿no? Esta es una lesión, ¿no? Traumática por bala, por arma de fuego. Entonces, un traumatismo craneoencefálico, enfermedades cerebrales, un tumor, un infarto cerebral, algunas malformaciones cerebrales, enfermedades infecciosas, ¿no? Que te puedes encadenar eso, lesiones prenatales, también niños que pueden nacer con algún tipo de asfixia perinatal, ¿no? Al momento del nacimiento, algunos trastornos en el desarrollo. Entonces, son las causas más frecuentes que podemos encontrar en este grupo. Ahora, tener presente, como dice ahí, creo que no se ve, ¿cómo está? ¿Se puede meter la pantallita? Bueno, tener presente que tener, digamos, epilepsia implica, tener crisis epiléptica implica tener epilepsia, no necesariamente. Uno es tener crisis epiléptica y otra cosa es tener epilepsia. Como dice acá, no necesariamente. Cualquier evento que genere algún problema, un estrés cerebral, con hiperexcitabilidad cerebral que te puede provocar una crisis epiléptica en un paciente con o sin epilepsia. Son dos términos que tendremos que entender. Uno es crisis epiléptica y otro es epilepsia como enfermedad. En este caso, vamos a hablar de lo que se llama una crisis provocada. Entonces, este término, crisis provocada, hay que recordarlo porque lo vamos a tener en consideración cuando hagamos la definición según la ILAE. La ILAE es la Liga Internacional contra la Epilepsia, ¿no? Es el organismo quien da las pautas, ¿no? Para hacer, digamos, tanto la clasificación en cuanto digamos, a lo que es la epilepsia. Entonces, crisis provocada implicaría, significa una crisis reactiva, crisis sintomática aguda, algo que te puede gatillar. Entonces, una fiebre alta te puede provocar una crisis epiléptica. Un niñito de 4 años, perdón, que llegue a un centro de salud convulsionando, toman la temperatura, 38 grados, 39, tiene un cuadro de fondo, uno indaga, un problema respiratorio, un problema gastrointestinal. Entonces, una crisis provocada por la fiebre. Un paciente diabético, un señor diabético, que ese día pues llega convulsionando a un centro de salud, en la cual encuentra la glucosa, digamos 20, entonces llega convulsionando con trastorno de conciencia. Entonces una crisis provocada por un hipoglicemia. Un desbalance hidroelectrolítico también, ¿no? Un ancianito con diarrea, con vómitos, se puede tener algún tipo de alteraciones de esto y puede llegar a convulsionar. Algunas drogas estimulantes también. Entonces, tiene muchas causas. Lo que quiero que entiendan es algo que puede gatillar, o sea, tiene digamos, un detonante. Entonces, podemos decir, hay crisis epiléptica, ¿sí? De presentación paroxística, cumple paroxístico, algo que gatilla, pero no es crónico ni recidivante, porque es un evento a causa de algo. ¿Y por qué hacemos énfasis aquí? La definición que se maneja actualmente es la definición de ILAE, como le dije, esa es lo que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, que es la asociación, digamos, que da las pautas para todo esto, del 2014, esta que todavía mantenemos como definición. La primera definición, creo que muchos de ustedes lo conocen, probablemente, ¿no? Que se menciona que son aquellas crisis epilépticas no provocadas, por eso le dice la explicación inicial, a qué se refiere no provocada, porque provocada es algo que gatilla. Esta tiene que ser no provocada. En la cual tenemos dos crisis epilépticas no provocadas que ocurren con una separación de por lo menos 24 horas, ¿no? Entonces, a eso nos referimos en la primera definición. La definición mucho más fácil de entenderla y de aplicarla, ¿no? La otra definición que maneja ILAE, que también traté de explicarlo con términos sencillos, se refiere a aquella persona que tiene una sola crisis epiléptica, no provocada, por ese término no provocado, o sea que no debe haber una causa. Si llega un niño con dos crisis y las dos hicieron por fiebre, es una crisis provocada. Esa no entra en mi definición, tiene que ser no provocada. Entonces, en la segunda definición hablamos de una crisis epiléptica no provocada y que está acompañando con una evidencia, sea clínica, ¿no? Algún tipo de, no sé, pues una debilidad del cuerpo,
o electroencefalograma, y hacen un electroencéfalo y hay alteración, hay ondas agudas o ondas puntas, o una neuroimagen, ¿no? Una tomografía, una resonancia en la cual vemos algunas lesiones, que indican, o sea, tenemos una sola crisis y con cualquiera de estos, indica la probabilidad hasta de un 60% de presentar recurrencia, ¿no? En los próximos 10 años. Por eso, este grupo también entraría a esta definición de epilepsia como enfermedad, ojo, esta definición de epilepsia como enfermedad. Y la tercera definición, que es un poquito más elaborada, se refiere cuando diagnostican un síndrome epiléptico. Ya ahorita le voy a explicar a qué se refiere con un síndrome epiléptico. Crisis refleja, le menciono, porque es lo que menciona en ILAE, crisis no provocadas o reflejas, es el otro, el sinónimo. Se refieren a crisis reflejas, digamos, que son inducidas ante un factor, algo que los puede activar, ¿no? Un estímulo visual, niños que están con, a veces, con los dispositivos electrónicos, sobre todo en niños a veces se ve, ¿no? Con el celular, y está que disparan esos sonidos, esas luces intermitentes, algunos niños pueden provocar estas crisis. Auditivas, algunos sonidos, somatosensitivas, ¿no? El calor intenso, ¿no? Somatomotor. Entonces, algo que le pueda, digamos, desencadenar, ¿no? Digamos, por algo que lo pueda, por una estimulación, me refiero. A eso se le llama crisis refleja. Y acá tenemos un cuadrito que explica por qué ILAE considera, en la primera definición, que tengo dos crisis no provocadas y con la separación de 24 horas. ¿Por qué? Porque se hicieron un estudio de Hauser en la cual mencionaron, ¿no? Vieron paciente con primera crisis, ¿no? La primera crisis que tenemos, este es el riesgo de recurrencia y acá los meses siguientes. Y cuando estos pacientes hacen su segunda crisis, ¿no? Vamos a ver que el riesgo en la segunda crisis tiene hasta un 40 o un 52%. Y si esperamos a este paciente una tercera crisis, el riesgo aumenta. En un plazo de 4 años se vio que aumentaba hasta un 73%. Por eso, digamos, la definición de las dos crisis, hablamos hasta la segunda, ¿no? Mínimo 2. Aunque presente mínimo 2, ya nosotros tenemos el diagnóstico de epilepsia y por lo tanto podemos empezar tratamiento, ¿no? Esa es la idea. Porque la idea era, ¿por qué queremos saber si tiene epilepsia o epiléptica? Justamente es para saber si ya tiene epilepsia, ya es una enfermedad, necesita tratamiento. ¿Ok? Entonces, eso es más o menos la intención, digamos, de hacer esta definición. Síndrome epiléptico. Bueno, todos sabemos que el síndrome es un conjunto de signos, síntomas específicos que puede acá incluir uno o más tipos de crisis epilépticas, ¿no? Ahora que vamos a ver algunos videos de algunos tipos de crisis, o sea, pueden tener algún tipo de crisis tónica, atónica, automatismos, ¿no? Variables. Pero estos se van a agrupar según unos patrones, ¿no? Aquí hay unos patrones comunes. Puede ser edad de aparición, un patrón electroencefalograma característico, ¿no? Y se asocian con otra sintomatología, algún retardo mental, psicomotor, ¿no? Entonces, le digo que es un poquito complejo porque, bueno, acá vamos a ver, para los síndromes necesitamos ver la etiología, semiología, las características y la edad de aparición. Y acá tenemos los síndromes epilépticos, que son muchos, como verán, ¿no? Creo que entre los más conocidos, o los que han escuchado alguna vez, el síndrome de Ohtahara, el de West, el de Lennox-Gastaut, el de Dravet, ¿no? Son generalmente muchos presentados en la infancia. También son muy refractarios al tratamiento. Entonces, tienen que cumplir a ciertas características, tanto en clínica, electroencefalograma, ¿no? Y la cual nosotros podemos digamos, encasillarla, ¿no? A este tipo de síndrome al cual pertenece. Pero acuérdense, son tres definiciones que ILAE maneja, ¿no? Como digo, la primera es la más fácil, más práctica de poder, digamos, comprenderla, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver a qué me refiero con crisis epiléptica versus epilepsias. Crisis epiléptica, véanlo como un evento. Epilepsia como enfermedad, ¿no? Asociada a crisis epiléptica que recurren espontáneamente. Crisis, evento, epilepsia, enfermedad. Entonces, vamos a ver, antes de hacer la clasificación y ver los videos y algunos casitos, algunos términos que también en nuestra práctica podemos, digamos, tenerla en consideración, ¿no? Aquí hablamos de epilepsia refractaria. Entonces, la definición de epilepsia refractaria se refiere
aquella epilepsia con falta de respuesta, de control. Siempre el objetivo de tratamiento de la epilepsia es que el paciente no convulsione. El objetivo importante, ideal, es que no te convulsiones con el tratamiento. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, es falta de respuesta al control de esas crisis de dos fármacos antiepilépticos, sea que empieces en monoterapia o combinados. Que sean, digamos, fármacos bien tolerados por el paciente, bien elegidos y que el paciente cumpla adecuadamente, ¿no? O sea, un paciente ideal toma adecuadamente sus medicinas, un paciente que está emocionalmente bien, han elegido bien, de acuerdo al tipo de crisis, el tratamiento se le va a dar. Entonces, y aún así el paciente te sigue convulsionando, entonces ya podríamos hablar de epilepsia refractaria. Pero, ¿qué sucede? Que hay algunos factores que te pueden dar una falsa refractariedad, ¿no? A veces en la consulta viene el paciente que toma, póngase valproato, y los dos últimos, el paciente le controlaba bien su medicina, le daba sus crisis, qué sé yo, cada 3 meses una, ¿no? Aparentemente estaba bien, y hace 2 semanas va a la emergencia porque comenzó a convulsionar al día 2 veces por 3 días. Y a veces llegan cambiados con medicamento, o el paciente dice, doctora, no me hace bien el medicamento, cámbiame para otro medicamento o hay que agregar. Y cuando uno pregunta al paciente qué es lo que hizo, pues a veces los pacientes, fin de semana, a veces tienen un compromiso, como van a tomar alcohol ese día, pues suspenden, ¿no? Bruscamente. O ese día el paciente tiene un examen en la universidad y tuvo una amanecida, o sea, amaneció estudiando. Entonces hay algo gatillante. Entonces, por eso le digo, hay factores que pueden dar una falsa refractariedad. Por ejemplo, tenemos acá, hay que tener en cuenta un diagnóstico erróneo de epilepsia, ¿no? Podemos tener a un niño que convulsiona por fiebre, ¿no? Recurrentemente epilepsia y le damos un tratamiento, ¿no? Este caso no, porque tiene una causa provocada por la fiebre, ese no necesita tratamiento. Entonces, erróneamente le podemos dar un diagnóstico. Ausencia del diagnóstico de un síndrome epiléptico adecuado, ¿no? Vimos ahí como 40 y tantos síndromes epilépticos, pues equivocadamente, pues le damos un mal diagnóstico del síndrome y podemos hacer que no responda adecuadamente al tratamiento, ¿no? Mala elección de los dos primeros fármacos, dijimos, ¿se acuerdan? Una, o sea, en monoterapia o combinado, ¿no? Que sean adecuadamente, digamos, indicados. Entonces, elegimos mal un paciente que tenga, no sé, pues una convulsión mioclónica y le dejo carbamazepina, ¿no? Entonces, no se da. Entonces, hay medicamentos que para un tipo de crisis no conviene dar, aumenta la crisis. Entonces, todo eso hay que considerar. O la presencia de un factor agravante, lo que les mencionaba, y lo que es más frecuente en la consulta, ¿no? Pacientes que no duermen bien, como les dije, tienen, o trabajan de noche, son vigilantes, trabajan de noche, y por lo tanto, a veces convulsionan. O no se adhieren al tratamiento, a veces se acuerdan, se olvidan, o ellos mismos se bajan la dosis. O a veces no tienen dinero para comprar, porque a veces las citas del hospital pues, están muy prolongadas, y ellos se bajan la dosis para que le alcance el siguiente mes, ¿no? Entonces, eso de ahí hay que explicarle bien al paciente para que no haga eso. Y trastornos de ánimo, pacientes con cuadros emocionales, de ansiedad, depresión, así esté tomando su medicina, ese estado emocional les va a afectar, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que considerar antes de decir que esta medicina no está haciendo el efecto que uno busca. Descartado todo eso, entonces, ese es un concepto que me gustaría que lo tengan en cuenta, ¿no? La refractaridad. Otra cosa que los pacientes también preguntan, ¿no? Que me dice, doctor, ¿y hasta cuándo voy a tomar la medicina? ¿Este por vida? ¿En algún momento dejaré de tomar? Entonces, hablamos de lo que es epilepsia resuelta. ¿Qué se considera como resuelta? Decimos, son aquellos individuos que han tenido un síndrome epiléptico edad dependiente. Recuerda que los síndromes dependen mucho de la edad, ¿no? Depende de la edad y algunas características. Y ya pasaron la edad vulnerable. Entonces, ¿qué pasaron su edad? Entonces, ya digamos que esas personas pueden quedar libres de crisis. Esa es una forma. O aquellas personas que durante 10 años no han tenido crisis, ¿no? Y que los últimos 5 años no han estado con medicamentos. ¿No? No sé si me entienden. O sea, son personas que están tomando su medicina, un paciente adecuadamente tomando, no se olvida su medicina, y has estado unos 5 años. Y esos 5 años, cero crisis, ¿no? Esperamos otros 5 años más, sin medicamento,
y ya cumple los 10 años. Entonces, ahí podemos decir que este paciente tiene libertad de crisis. Lo que no hay que entenderlo, que esa epilepsia resuelta, no hay que entenderlo como que ya se curó. Está curado, que está remitido. El paciente va a pensar, ya me curé de... No, no se curó. Solo estamos diciendo que no está teniendo más crisis. En otras palabras, para ese momento el paciente ya no tiene epilepsia, en ese momento. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Resuelta se entiende como no más presente, o sea, no hay más crisis. No que sea curado. A eso le llamamos epilepsia resuelta. ¿Sí? Otro término que también es importante entenderlo, a lo que llamamos estado epiléptico. Estado epiléptico o estatus epiléptico es una emergencia neurológica, ¿no? En la cual vamos a tener una definición operativa, ¿no? ¿Qué significa operativa? Significa una definición en la cual, en forma práctica, vamos a darle tratamiento, ¿no? Define una conducta práctica. ¿Y cuál dice? Que el estado epiléptico en adultos o en niños mayores de 5 años, ¿no? Cualquier actividad epiléptica que vaya a durar de 5 minutos de duración, o sea, más de 5 minutos de duración, caracterizado por una crisis duradera. ¿No? O sea, aquella persona, adulto, niño, más de 5 años, que está convulsionando, ya pasaron 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, y ya están más de 5 minutos, eso le llamamos estado epiléptico. O entre una crisis y la otra, ¿no? Haga 2 crisis, una y otra, y no hay recuperación completa de conciencia, y así continúa. Y pasan los 5 minutos. Entonces, en cualquiera de esos términos, hablamos de lo que es un estado epiléptico. Es una definición que Ilaya aceptó con este investigador Tinka que lo planteó. Antes era diferente, hablaban de un corte de 30 minutos para hablar de estado epiléptico, pero actualmente esta es la, digamos, la definición actual, 5 minutos. Bueno, acá se ha cortado arribita, se puede. Ahí. Entonces acá tenemos, solo quería mostrarlo para a qué se refiere. En estados epilépticos vamos a hablar de 2 tiempos, ¿no? Tiempo 1 y tiempo 2. El tiempo 1, ¿no? Definimos como el momento de la crisis que probablemente vaya a evolucionar una actividad vital continua. Entonces hablamos, si es un estado epiléptico tónico-clónico, el corte es 5 minutos. En cambio, si pasan los 30 minutos, ya vamos a ver que hay daño neuronal. Ese es el estado 2. Si el estado epiléptico es focal con compromiso de conciencia, hablamos de un corte de 10 minutos. El otro, si es más de 60 minutos, ya hablamos de un daño neuronal. El otro estado epiléptico de ausencia, hablamos entre 10 a 15 minutos. Y en el otro concepto es desconocido, no se sabe en qué momento hay daño neuronal. Entonces, con esta definición, igual con el mismo autor Tinka, antes de los 30 minutos de estado epiléptico, hay un mecanismo compensatorio que puede prevenir el daño cerebral, ¿no? A partir de los 30, 60 minutos, estos mecanismos fallan y se produce destrucción neuronal, ¿no? Entonces, frente a esto, se considera, como le dije, el término estado epiléptico 5 minutos. 5 minutos más, ya hablamos de estado epiléptico. La mayoría son un estado tónico-clónicos, ¿no? Difícilmente vamos a ver uno focal con compromiso de conciencia, pero estas son las definiciones que se manejan. Entonces, es más que todo para que puedan conocer, no piensen solamente que hay un estado epiléptico. El estado epiléptico es otro tema amplio también, pero esta es una forma didáctica de poder entenderla y ver, ¿no? Acuérdense, 5 minutos la definición. Bueno, esta es una definición, o esta es una clasificación antigua, es del año 81, si no me equivoco, en la cual quizás muchos de nosotros alguna vez estudió con esta clasificación, ¿no? Hablábamos de parciales, generalizadas, inclasificables, incluso hablábamos de pequeño mal y gran mal, ¿no? Son términos que ya no se usan en desuso. Es del año 81. Actualmente, ILAE nuevamente hace una reclasificación en el año 2017 y nos habla de este esquema. Es un esquema simplificado. Hablamos ¿no? Una crisis epiléptica de inicio focal, de inicio generalizado, desconocido y las que no están clasificadas. De inicio focal tenemos tanto aquellos
que tienen con preservación de conciencia y con conciencia alterada. Y cada una de estas va a tener inicio motor o inicio no motor. ¿Ya? Entonces, aquí está la clasificación que actualmente estamos usando, la que se usa actualmente. Esta es, ¿no? ¿Cómo es que se divide? Acá ponemos motor y no motor, y en esta parte desglosamos, ¿no? Inicio motor, miren todos los tipos de crisis, y la no motor, todos los tipos de crisis. Entonces, inicio focal, por ponerle un ejemplo, ¿no? Aquel paciente que, no sé, pues están en su casa todos, y el paciente comienza a tener un movimiento de mano, ¿no? Y está la familia mirando. Y luego el movimiento de mano cae al piso y convulsiona, ¿no? Acá tenemos la última, que sería focal con evolución tónico-clónica. Por aquí está mi flechita. Entonces, cuando uno le pregunta, mucha del diagnóstico que nosotros hacemos es con información del testigo. O sea, solo informando el testigo que vio la crisis, solo cuando ellos nos describen, podemos incluso determinar si ha tenido una crisis epiléptica o no, si realmente ha sido una crisis o no. Entonces le preguntan a la familia, ¿cómo fue, señor? Entonces, señor, doctor, movió su mano y luego cayó. De inicio focal, ¿no? Una sola. Y ahora vamos a ver otros inicios, automatismo, vamos a ver a qué se refiere. Entonces, ese es un inicio generalizado. Un ejemplo, ¿no? Igual, están en la mesa comiendo todos y de un momento la persona cae al piso y comienza, ¿no?, a hacer todos los movimientos. Entonces, hay testigo producido, todo estaba comiendo, cayó al piso, se puso duro y luego comenzó a moverse. ¿Qué inicio fue? Generalizado, ¿no? De frente hizo todo. Son ejemplos, digamos, clásicos para que me puedan comprender. Inicio desconocido, ¿no? Están todos durmiendo en casa, ¿no? Y de pronto suena algo arriba, un golpe, todos suben a ver qué pasó, y vieron al paciente en el piso, con relajación de esfínter, y nada más. Cuando le pregunta, ¿y cómo fue, señora? ¿Qué hizo? No, no sabemos, solo vimos que cayó. No sé si fue focal, ni dicho focal, no fue si dijo, no sabemos nada. Entonces, desconocido. Entonces, digamos, es una forma, digamos, práctica de poder entender, ¿no? Y las otras que son no clasificables. Entonces, ahora vamos a ver, bueno, este es como un resumen en la cual ILAE se basó, considerando, ¿no?, los tipos de crisis, si son de inicio focal, generalizado, desconocido, los tipos de epilepsia que pueden generar, consideró las comorbilidades de los pacientes, ¿no? También los síndromes epilépticos y las etiologías, ¿no? Que pueden ser de diferentes índoles, ¿no? Estructurales, genéticas, que mencionamos, ¿no? Infecciosas, metabólicas, autoinmunes o desconocidas. Entonces, todo esto ILAE consideró para hacer esta clasificación que les he mencionado del 2017. Entonces acá tenemos, por ejemplo, dos esquemas en la cual queremos ver acá el foco epileptógeno, ¿no? De inicio focal, o sea, una zona en la cual es el que dispara esta actividad anormal, digamos, en la cual se va a ver reflejada en nuestro electroencefalograma, ¿no? Si ven acá, es una forma didáctica de ver un electroencefalograma en la cual estas gráficas juntas está, digamos, dando a entender que esta es la zona donde está provocando la crisis, ¿no? Y que luego se va a generalizar. Acá hay una generalizada que ya es todos los hemisferios, ambos hemisferios, no hay un punto específico epileptógeno. Entonces acá tenemos que en todo el trazado se ve, pues, las ondas, las punta ondas, ¿no? Es una forma práctica de poder verlo. Y acá algunos ejemplos. ¿Se puede sacar esto de aquí? ¿Se puede subir? La varita está ahí, la más chiquita. Para que miren el concepto de aquí. Esta barrita. No, me refiero de arriba. Para ver la diapositiva. Para que miren el término. Ellos ven la pantallita completa. Ay. Sí, y no se preocupen. Ok. Detalle. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de imágenes, ¿no? Que les quise traer para que puedan, digamos, ver algunas causas que pueden ocasionar, sobre todo de origen focal, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la atrofia mesial,
Acá, todas son resonancias. Tenemos acá una resonancia en un corte coronal, en la cual vemos acá el lóbulo temporal. Y acá, si comparamos estos dos, acá también, la flechita negra, vemos que hay una atrofia, ¿no? Está más delgadita con respecto al otro lóbulo, ¿no? Este es el derecho, este es el izquierdo. Bien, nosotros cuando mandamos una resonancia frente a un paciente que ha presentado epilepsia o ha convulsionado, ha tenido crisis epiléptica y queremos indagar la causa, generalmente nosotros mandamos una resonancia. Tomografía, la verdad, no ayuda, ayuda la resonancia. Y es una resonancia con un protocolo específico, que es el protocolo de epilepsia, ¿no? Entonces siempre hay que considerar eso, no es cualquier resonancia. Entonces, aquí en unos ojos bien entrenados se va a poder ver esa atrofia de tipo mesial, ¿no? Como estamos viendo en esta zona, en la flechita negra. ¿Ok? Espérate. Bueno, esta es otra, que es una esclerosis mesial temporal, igual. Todos son los cortes coronales. Acá vemos en esta resonancia, protocolo en FLAIR, vemos acá hay una hiperintensidad, ¿no? En esta zona de este lóbulo, ¿no? Se ve más blanquito, por decirlo así, con respecto al otro, ¿no? Entonces, son, digamos, algunos ejemplos sobre eso. Displasia cortical, igual una resonancia. Vemos acá, si ustedes se fijan, el borde, que se ve más plomito, ¿no? Más oscurito, sigue el borde el mismo, y acá como que crece más, se hace más gordito, por decir. Entonces hay una displasia cortical. Y si vemos en otra secuencia, vamos a ver que hay una hiperintensidad, ¿no? Es blanquito como está marcando la flecha. Entonces, son, digamos, algunos ejemplos que estamos viendo. La polimicrogiria también podemos tener el corte axial, podemos ver acá. Siempre cuando tenemos imágenes hacemos la comparación. Línea media, comparamos las dos mitades. Entonces vemos acá en esta mitad, por ejemplo, en esta zona, donde está lo que es el lóbulo temporal, digamos, vemos cómo la corteza se divide, ¿no? Hace varios pequeñitos, si comparamos con el otro, ¿no? Acá también se ve este corte coronal. Si comparas con el otro extremo, vamos a ver que está un poquito más grueso. Supone que hay unas, lo que se llaman polimicrogirias. ¿Okay? Y bueno, acá algunos términos que lo voy a dejar aquí, para poder entender. Por ejemplo, acá automatismo, que significa el comportamiento en automático. Y vamos a ver algunos videos sobre esto. Por ejemplo, acá emociones, expresión de emociones, las tónicas, posturas en extensión o flexión, las autonómicas, ¿no? Hay sudoración, rubor, las mioclonías, que son sacudidas arrítmicas, diferente a las clonías, que son sacudidas rítmicas. Acá otra, por ejemplo, las atónicas, ¿no? Donde pueden claudicar. Y bueno, varios términos médicos que podemos, ¿no? Y acá la explicación de los síntomas de estos términos. Me pareció muy curioso este cuadrito para poder considerarlo. Y bueno, acá tenemos lo que son la zona epileptógena, ¿no? Podemos ubicar en el cerebro alguna zona, en la cual, digamos, es el causante, ¿no? de este tipo de crisis que uno vaya a presentar. Hablamos un poquito para hacer la diferencia, ¿no? Entre una crisis no epiléptica o las llamadas psicógenas. Entonces, en este cuadrito, por ejemplo, vamos a hacer una comparación. ¿Cómo yo diferencio clínicamente un paciente que está haciendo una crisis epiléptica de una que es psicógena, o sea, que no es epiléptica? Entonces, por ejemplo, esta, ¿no? Son signos sugestivos. ¿Cuál es eso? Sugestivo, que sugiere que es una crisis epiléptica. Paciente que hace, digamos, el movimiento, la crisis, con los ojos abiertos. Generalmente estos pacientes cuando convulsionan, cuando hacen sus crisis, son con los ojitos abiertos, hay movimiento de cabeza a un lado, eversión, ¿no? Este movimiento, o a veces lo hacen de forma, en posición neutra, ¿no? Muy bien. Y los ojitos abiertos. Movimiento de brazos y piernas en forma sincrónica. Ahora que vean los videos van a ver que hay una armonía en los movimientos. Y la posición del cuerpo puede ser en forma neutral, recto, o es un poco flexionada. Entonces, eso se hacen cuando hacen sus crisis. Y el curso de la crisis es forma continua, o sea, digamos que hacen el movimiento, por ejemplo, sacudida, y va disminuyendo de intensidad hasta que termina. ¿Ok? Esas son características, hablando de los signos clínicos. Ahora, una crisis que no es epiléptica, las psicógenas.
Estos pacientes, cuando hacen sus crisis, tienen los ojos cerrados, por eso siempre hay que checarlos, ¿no? Cuando están ahí en emergencia. Ojitos cerrados, generalmente. Hacen movimiento de cabeza de un lado para otro, sin este movimiento. Están convulsionando y están ahí con la cabeza moviendo. Hacen los movimientos de brazo y pierna en forma sincrónica, ¿no? Hacen estos movimientos. No tienen una ritmicidad, están moviendo. La posición del cuerpo hacen como un opistótomo, hacen una hiperextensión, se tiran para atrás. Ahí vamos a ver el video cómo lo hacen. Y también el curso de las convulsiones es fluctuante. Y significa que comienzan a hacer los movimientos fuerte, 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 baja la intensidad y luego nuevamente aumenta la intensidad, ¿no? Entonces, si tiene estas características, podemos sugerir que puede ser psicógeno. ¿Okay? Y este es un resumen, ¿no? de los dos cuadritos que les mencioné. Acá otras características para poder diferenciar de las epilépticas psicógenas. Bueno, acá en forma, digamos, práctica, vamos a ver en sexo, ¿no? Vemos que para una crisis epiléptica, pues no hay preponderancia si es hombre o mujer. En cambio, la psicógena es más frecuente en mujeres, en una relación de 3-1. O sea, cada 3 mujeres es un varón. Historia psiquiátrica, rara vez en las epilépticas psicógenas, comúnmente hay. Siempre en este grupo hay que buscar, hay que indagar un poquito. Otro, acá por ejemplo, vocalización, tenemos el grito ictal. Le vamos a ver en una cómo hace previamente ese grito, llama ictal, y luego se va a hacer sus crisis. En cambio, en la otra puede haber un llanto, un grito estridente, que son más comunes verlos. Otro acá, incontinencia, algunos sí relajan esfínteres. En la psicógena, bien raro, casi no se ve que hagan eso, ¿no? La duración, importante. Las verdaderas, pues duran 2-3 minutos, no duran más. En cambio, estas pueden durar más de 3 minutos, las psicógenas, ¿no? Entonces, ahí es otro punto. Lesiones, que la que ustedes quizás han escuchado mucho, ¿no? Cuando se muerde la lengua. Entonces, cuando un paciente dice se muerde la lengua, hay que decir, hay que sacar su lengua para ver dónde se ha mordido, si es en la punta o en los costados. Si es una verdadera crisis, ¿no? Es en los costaditos, las laterales de la lengua. Si es una psicógena, normalmente es en la punta de la lengua. Entonces, eso nos va a ayudar a tener estas pautas y hacer digamos, la diferenciación, ¿no? Y amnesia, normalmente cuando el paciente termina su crisis epiléptica, despierta un poquito desorientado, ¿no? No recupera tan rápido la conciencia. En cambio, el otro, en plena crisis, está consciente. Van a ver en los videos cuando le preguntan, uno le comienza a preguntar, ¿cómo te llamas? O le comienzan a mostrar algunas figuritas, ¿no? ¿Qué es esto? Justamente es para notar el estado de conciencia, si hay compromiso de conciencia o no. Entonces, el que hace crisis, pues le vas a preguntar y no te va a hacer caso porque está ahí, pierde la conciencia. Pero el que sí te responde, entonces no pierde la conciencia. Entonces, vamos a decir que está convulsionando y te está respondiendo. Entonces, otro punto, digamos, a considerar que pues sea una crisis psicógena. Acuérdense que hablamos de probabilidad, o sea que es más probable que sea más psicógena que la verdadera. A eso hay que indagar un poco más y completar con algunos exámenes. Algunos casos clínicos muy pequeños como para ponerlo en práctica. Nuestros criterios que hicimos del ILAE, ¿no? Si tenemos una mujer de 25 años, presentó 2 crisis no provocadas. No provocadas significa no hizo fiebre, no se golpeó la cabeza, no hizo nada más. Aparentemente todo bien. Examen, hicieron su examen de sangre normal, no ha hecho fiebre, no se ha golpeado la cabeza, nada, no provocadas. Con un año de intervalo, o sea, hizo uno, no sé, pues en enero y el otro lo hizo en enero del siguiente año. Cumple nuestro criterio, ¿cierto? Entonces, ¿es epilepsia o no es epilepsia? ¿Qué dicen? Si pueden contestar, contestan por mí. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cumple nuestro criterio? Sí, sí tiene epilepsia, ¿no? Entonces, en este caso, sí cumple nuestro criterio. Segundo caso. Un paciente que tuvo un hombre de 65 años, tuvo una enfermedad cerebrovascular, o sea, un infarto cerebral de la arteria cerebral media izquierda, hace 6 semanas. Y ahora, o sea, presentó hace 6 semanas y ahora presentó solo una crisis, no provocada igual.
Digamos, ¿tiene epilepsia o no tiene epilepsia? Acuérdense que decir que tiene epilepsia o no es para iniciar tratamiento. Esa es la importancia de hacer la definición. Entonces, en este caso, este paciente, que ahora solo hizo una crisis no provocada, decimos que sí, ¿no? Con una crisis y con este evento que tuvo de un SB, puede ser un infarto cerebral, puede ser que tuvo una infección, puede ser que tuvo un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Tiene mayor riesgo de presentar otra crisis no provocada. Por eso es la segunda definición, hasta un 60%, ¿no? Entonces, sí tiene epilepsia este paciente. Hay que dar tratamiento, ¿ok? Otro caso. Creo que es el tercer caso. De ahí vienen ya los videos. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el paciente de 85 años tuvo una crisis focal a la edad de los 6 años y otra a los 8 años. Le hicieron un electroencefalograma, una resonancia magnética, examen de laboratorio, buscaron historia familiar no contributoria, o sea, no encontraron nada. Y le dieron tratamiento en esa oportunidad de los 8 hasta los 10 años recibió tratamiento. Él tiene 85 ahorita. Y a partir de los 10 años ya no tuvo más crisis, ¿no? No hubo más crisis hasta la actualidad. El paciente, ¿tiene epilepsia o no tiene epilepsia? Actualmente. Mírense aquí. Segundito, ya. Pues digamos que la epilepsia ya no está presente actualmente, digamos, ya cumple el otro criterio, está libre de crisis, ya pasó más de 10 años, no tiene medicación, pero ojo, no hay garantía que no tenga futuras crisis, ¿ok? Eso siempre hay que advertir al paciente. El diagnóstico ahorita, para ese paciente sería, ahorita no tienes epilepsia, o sea, en este momento, pero no te puedo garantizar que si acá unos años pueda presentar una crisis, ¿ok? Entonces, él ahorita está con libertad de crisis, ¿ok? Creo que con estos tres casitos, como que ayuda a entender un poquito los criterios o la definición de ILAE, ¿no? En cuanto a lo que es epilepsia. Y vamos a ver algunos videos, como para que puedan, digamos, quedar mejor la idea, ¿no? De a qué tenemos los tipos de crisis. Entonces, vamos a ver la mayoría, por lo menos, de los tipos de crisis que están en ILAE, ¿no? Vamos a ver tanto crisis motoras y como no motoras, ¿no? Las motoras creo que la mayoría los conoce. La tónico-clónico generalizada, pues es la que, tónico-clónica es la que todo el mundo conoce. Y vamos a ver que hay automatismos, hay clónicos, mioclónicos, tónicas, atónicas. He tratado de buscar la mayor cantidad de los videos para que puedan fijarse, ¿no? Y las no motoras, lo típico, las ausencias, ¿no? En niños, en gente joven, niños se puede. Entonces acá tenemos una crisis. Creo que se ve el video. Lo que acá me molesta esta cosita que está aquí. Bueno, vamos a ver. Entonces, acá está el automatismo. Vamos a ver esta señora. Está en un laboratorio en la cual han puesto sus electroencefalogramas con sus electrodos para ver el encefalograma. Y lo que hace aquí es cuando haga los movimientos que va a hacer ahorita, se va a identificar en el trazado del electroencefalograma. El automatismo no es fácil de identificarlo. Entonces vamos a ver que es una actividad motora coordinada, la conciencia está alterada y parecen movimientos voluntarios. ¿Ya? ¿Está? En ese momento el paciente no avicierra, porque le están indicando que haga eso. En algún momento desobedece y hace otra actividad. ¿No? Ahí está la enfermera que le comienza a mostrar algunas cosas. ¿Ok? Justamente le muestra para ver si está preservando la conciencia. Ella comienza a hacer un automatismo. ¿Cuál es su automatismo? Pues son movimientos que parecen voluntarios. Es esto, que se limpia la nariz. En el momento que hace como que se limpia la nariz, es nuestro automatismo. Y eso se grafica, digamos, en su trazado. No es fácil identificarlo si uno lo ve. O sea, digo, o sea, uno lo ve así el paciente, fácil puede pasar desapercibido. Pero, digamos, son conductas que se repiten. Y podemos identificarlo, por eso estos pacientes se le hacen su electroencefalograma porque podemos identificar ahí estos tipos de crisis. ¿Okay? No se olviden, actividad motora que parece coordinada con alteración de conciencia. Vamos a pasar a otra.
Una crisis tónica. ¿Cuál es la carta tónica? La tónica, como dice, es un incremento sostenido. Cuando se pone, como me dicen los pacientes, duro. Se pone, este doctor es duro, me dice, ¿no? Tono muscular, se pone muy fuerte, contracción muscular. Dura segundos o hasta minutos. Miren a la paciente. Igual está en un laboratorio y ella tiene varias crisis, pero mírense la parte que se coloca su cuerpo duro. Sigue la paciente. Entonces comienza a hacer aquí unos movimientos. Estos videos son que los coloca mucho. Live tiene ahí también el movimiento. ¿Cuáles son sus ojos? Ojos abiertos, la cabeza que no rota y el tono del músculo, ¿no? Ojos abiertos, también la característica de la crisis epiléptica, ¿no? Eversión de la mirada. Y dura segundos y se acabó. Tono muscular. Se pone duro hay una contracción sostenida que dura unos segunditos o unos minutos. ¿Okay? Entonces, eso le llamamos una crisis tónica. Ahí hace otra pequeñita. Está comiendo y ahí viene. El tono aumenta y luego desaparece. Se terminó. ¿Okay? Siempre le muestran algo. Van a ver en todos los videos que le muestran algo. ¿Por qué? Porque quieren saber si está preservado la conciencia o no. Esta es la tónica. Crisis atónica. Bueno, esta, por ejemplo, es una crisis en la cual el paciente pierde el tono de todo el cuerpo. Cae. Mire, está así caminando el niño y cae. Esa es atónica. Otra vez, para que lo vean. Camina y acá está trazado. Está con él está con una gorrita que está viendo su trazado electroencefalograma. Quizás ustedes lo han visto. A veces viene a consulta que son referidos porque son actualmente niños o adolescentes que en su clase, en su formación, se desmayan, ¿no? Están formando ahí en el colegio y se caen. Y reiteradamente, ¿no? Viene con historia de desmayos. Entonces, lo primero que uno piensa cuando mandan a neurología, pues no va a ser una crisis atónica, le hacemos un electroencefalograma. Pero también vemos si hay un problema cardiológico, pensando en los síncopes, ¿no? Entonces, siempre trabajamos con los cardiólogos para descartar y la parte de nosotros buscando este tipo de crisis, que son como unos desmayos, como el niño tiene. Pierde súbitamente todo el tono y cae. Típicos desmayos, y si tienen una historia que se repiten, pues hay que pensar en este caso, ¿no? Otro. Esta es la mioclónica. Las mioclónicas ya son contracciones de uno o más grupos musculares, ¿no? Que puede variar de acuerdo al lugar donde se dé. Son menos rítmicas y menos sostenidas que las clonías. Vamos a ver, por ejemplo, la jovencita está durmiendo, le ponen su electroencefalograma, este es su trasalto acá, y ahí está la mioclonía. Como unos sobresaltos, ¿no? Está durmiendo y sobresalta. La mioclonía es tan fuerte que incluso la despierta, un momento que la va a despertar. Entonces ahí, y el trazado se refleja. Lo hacemos justamente porque queremos ver lo que hace el producto de un trazado que está alterado. Hace constantemente a la jovencita y la despierta, ¿no? Mioclonías. Lo típico, acá hay una, me pareció interesante, por ejemplo, acá. La jovencita está tomando su desayuno y en un rato viene su mioclonía y tira lo que tiene en mano. Es un súbito. Segunditos. Son crisis que se presentan generalmente en las A primeras veces horas vienen del día, ¿no? los pacientes con esa historia, ¿no? ¿No? Es un La súbito. mamá viene y me Son dice, sí, crisis mi hijo que se está presentan escribiendo con generalmente su en las primeras lapicero y horas de del momento día. lo tira. Así de la nada. Y es reiterativo, es así, lo presenta. Entonces sospecho, no sé qué sea un cuadro de mioclonía, ¿no? Recuerden que las crisis van a variar en el tiempo. Puede ser un niño que haya empezado con los tónicos clónicos generalizados, pasa más tiempo, puede hacer ausencia, o sea, puede ir variando. No significa que solo tiene una crisis y toda su vida va a tener la misma crisis. Puede ir variando siempre, por eso preguntamos. De las típicas, buscamos si no hay otro. Generalmente el familiar es el que se da cuenta, entonces hay una conducta que es repetitiva, entonces hay que pensar en estos casos, ¿ya? Súbito. Esta es la más conocida, creo que todos lo conocemos, lo hemos visto en televisión, ¿no? La tónico-clónico general, las convulsivas, entre comillas, ¿no? Entonces, es una secuencia de fase tónica seguido de una clónica y luego de inicio generalizado. Van a ver estas personas
Primero, cómo empieza la fase tónica. Miren siempre la característica, eversión de la cabeza, de la mirada, rotación de la cabeza. Ahí viene la fase tónica, se pone como dice duro, ¿no? Movimiento de las manos, ahí no está el audio, pero es un grito ahí, se llama el grito le pone oxígeno porque la fase tónica ellos no respiran porque se ponen un poquito moraditos. Le ponen oxígeno, se llama tónica. Si ustedes tocan el tono del paciente, está duro. Y luego comienza a hacer las clónicas, las sacudidas. Y tiene que ser de forma sincrónica, ¿no? En un orden, ¿ves? Ahora cuando veamos las psicógenas se van a dar cuenta. En un orden, ya está la fase clónica, ¿ok? Entonces, no se olviden, creo que encima, miren la característica, rotación de la cabeza, ojos abiertos, mirada hacia arriba, estar ahí, se pone duro, como dice el tono aumenta, y luego que aumenta el tono, segundo, al respirar un colocan el oxígeno. En esta fase, por favor, no le vayan a poner nada en la boca, no se pone cuchara, no metan trapo, no hagan nada. Lo único que tienen que cuidar es que no se golpee la cabeza, ¿ya? Y educar a los familiares, que muchos familiares ya tienen, ¿no? Que le han puesto algo, entonces a veces en lugar de beneficiarlos, doctor, pero se va a morder la lengua, que se muerda la lengua se va a morder como cualquiera de nosotros se haya mordido la lengua, o sea, no se va a partir su lengua. Entonces, hay que siempre educar a nuestros pacientes esa parte, ¿ok? Y acá tenemos otra. Pues este es un video con el agradecimiento del doctor Walter Lacruz, que fue el que proporcionó, porque no encontré muchos espasmos epilépticos. Se ven niños, ¿no? Miren. Un momento, y es crisis. Está llorando el pequeñito, y luego aumenta otro, cae, ¿no? Vamos a repetirlo ahí. Repetir, está llorando, no hay audio, pero en ese momento que hace esa flexión, es su crisis del pequeño. El niño está con un gorrito para ver el trazado, en el trazado se ve que esa forma que hace es el, digamos, pero si uno lo viera cualquier niñito, pues lo pasaría como inadvertido, ¿no? No es fácil identificar esto en niños pequeños. Es para que vean. Eso es un espasmo epiléptico. Pero podemos ver si esto es reiterativo. La mamá dice, no, doctor, está llorando y hace esto podemos sospechar, ¿no? Y mandarle este estudio de un electroencefalograma. Crisis de ausencia, que eso sí creo que es muy conocida. Son de inicios súbitos, interrumpen lo que están haciendo, la mirada fija, segundo nada más, no te responde porque pierde la conciencia y luego recupera. Este niño, por ejemplo, le están diciendo, toma aire, mantén tus manos para arriba. Hasta ahí el paciente está consciente, porque está obedeciendo. No hay audio. Ahí pierde la lengua. Muestra la lengua para mí, abre la boca. El primero dice, no, muestra tu lengua, no hace más. Fija, ¿cuál es la cabeza? Ahí siempre la cabeza no la mueve. Ojos abiertos, versión de la mirada. Muestra la lengua. Y luego se conecta otra vez. Obedece, abre su mano. Siempre que vean estos videos, siempre el enfermero, el que esté acostado, le está dando órdenes. Les muestra figuras, le dice, levanta tu mano, saca la lengua, cierra tus ojos, con la intención de ver si preserva o no la conciencia, ¿no? Recuerden, miren, interrumpe la lengua, estaba ahí para bailando, mirada fija, no responde nada, breve y se recupera rápido. Levanta o braço bem alto, Marcos. Levanta o braço. Eu ainda você vai ir recuperando. Mostra a língua, mostra a língua. Isso, fecha os olhos. Isso. Vamos continuar? Isso. Vamos lá. Para finalizar ya como último video, una pseudocrisis, esta me encantó, también de Leila. Leila tiene una página donde están varios videos de varias crisis, ¿no? Que le interesa. Puede por interno escribirme para proporcionarle la página. Entonces, por ejemplo, esta persona mayor, miren sus características. Pseudocrisis. La cabeza no lateraliza mucho, pero tiene ojos cerrados. Miren los movimientos de mano. Ya están cerrados. Ya por ahí como podemos pensar. Que sea una crisis un poco dudosa. Los movimientos de manos, y curioso. Miren cómo hacen los movimientos aparentemente armónicos. Pero miren el curso de la crisis, ¿eh? Ya ustedes dirían, ya está acabando su crisis, ya va a terminar ahorita.
y de un momento a otro aumenta nuevamente, ¿no? La velocidad del movimiento de sus manos. Entonces ahí tenemos lo que es una pseudocrisis. Ahí comienza a aumentar nuevamente, ¿ves? Nuevamente, ¿no? Entonces, una característica que podría ser una pseudocrisis. Sin indagar qué pasó con la persona, buscar un poco psiquiátrico quizás probablemente, ¿no? Con este tipo de personas. Este es otro. Este tampoco tiene audio, no sé, pero en este audio, por ejemplo, acá sí hace el opistótomo, ¿no? Se extiende. Y acá la paciente todavía responde su nombre. Empecemos con la fotoestimulación. Ya Ahí se mide cómo empiezan los movimientos, cómo salta, mide los movimientos de las manos, no es sincrónico, ni es totalmente irregular. El movimiento de puesto se quiebra, no es en flexión neutral, se quiebra la persona. Y incluso le pregunta, le dice, te voy a colocar un antídoto, le dice, ¿no? Que es un algodón con alcohol, le pone, y la persona rápidamente recupera la conciencia, ¿no? Eso le dice la enfermera. La conciencia. Sus ojos Vamos están a darle el abiertos, antídoto para que recupere la conciencia. y como digo, no tiene el audio, lo he escuchado ahí, y le coloca un algodoncito con alcohol. Y dice, te voy a colocar tu recupera. Vamos a darle. Respira, ahí está volviendo, está volviendo, está volviendo. Y contesta su nombre. Está volviendo muy Entonces, eso bien, no hace una Rosario, te has portado muy bien. no despierta y me queda un poco confundido. Relájate Tampoco ahora, transparente, respira no. profundo. Me duele la cabeza. Levanta los Unos minutos, brazos, horas, levanta los brazos. ya comienza a recorporar. Lo Levanta ves los también, brazos. levanta tus manos. Muy te da un bien, beso. baja los brazos. ¿Cuál es Los tu doctores, nombre? esto, bueno, son dos Dime tu nombre videos que completo. son para poder mostrarlos, ¿no? Que tener Ya, evidencia ¿qué de cómo más? son una pseudocrisis, ¿no? Con la característica de creo que esta es la última diapositiva. Ok, termina. Bueno, doctores, gracias por su atención. Espero que les haya ayudado a, digamos, a entender algunas crisis, conocer que no solo hay convulsivas, solo tónicos clónicos, existen otros tipos, quizás hacer énfasis al indagar con el paciente o el familiar, ¿no? Explicando. Ahora con la tecnología, los videos, todos tienen su celular con videos, le digo, filme, cuando la crisis, filme, por favor, con su video. Yo mirando, ya veo las características y puedo, quizás mirando nada más, por lo menos decir si si es una verdadera crisis epiléptica o no es, ¿no? Y con eso me va a ayudar, digamos, a definir un tratamiento oportuno, dar un diagnóstico oportuno. ¿Ok, doctores? Bueno, si tienen alguna pregunta, duda. Muchísimas gracias, doctora Solís. Invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas. Pueden colocarlas en la plataforma de Zoom, en el apartado de chat, para poder hacerle llegar a la doctora. Doctora, nos ha llegado una consulta referente a las crisis epilépticas, si solamente se dan en personas que se encuentran despiertas o también en personas cuando están durmiendo. Ya. Las crisis epilépticas, como vimos la definición, hay algunas que pueden ser con pérdida de conciencia o sin pérdida de conciencia. También te pueden dar durmiendo, ¿sí? No tiene un horario establecido. El asunto es ver, digamos, que tengas al testigo, ¿no? Al acompañante, para que te describa cómo es que empezó la crisis y definir si es focal, de inicio generalizado. Ya quizás en otra oportunidad hablaremos de tratamiento, pero es importante saber qué tipo de inicio tiene para darle el tratamiento, ¿no? ¿Qué características? Ustedes dirán, ¿por qué tantas características? No, porque de acuerdo a la característica, tipo de crisis, nosotros vamos a enfocar qué tratamiento va mejor para ese paciente. Pero sí, sí te puede dar dormidas, no necesariamente son de 10. Muchísimas gracias, doctora. Otra de las consultas que nos han realizado los participantes es cuando el paciente solo tiene crisis epiléptica cuando duerme, ¿qué tipo de epilepsia es? Las epilepsias que es cuando duerme son las mioclónicas juveniles. ¿Ya? Son las que frecuentemente la vamos a ver, aparecen realmente en la noche o cuando están por amanecer, en la madrugada. Son características de este tipo de epilepsias. Y generalmente, pues con un electroencefalograma podemos ver incluso el trazado. Muchísimas gracias, doctora.
Le voy a hacer llegar una pregunta más, al apartado de chat, doctora, si puede ubicarlo, por favor. A ver. A ver, Muchísimas gracias, doctora. a ver. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Hay uno que Eh, dice convulsión o epilepsia. No, no es lo mismo. No, acuérdense que le dije, epilepsia es la enfermedad, o sea, ya ponerle nombre. Es una enfermedad que tienes que dar tratamiento. Una convulsión, que es generalmente las tónico-clónica, lo puede presentar una persona, como le dije, que ha hecho fiebre, que ha hecho una hipolisemia. Realmente lo más frecuente que se ve en niños chiquitos que convulsionan por fiebre. No se le da tratamiento antipiléptico porque es una crisis provocada por algo, pero sí hay que indagar la causa, ¿no? ¿Por qué ha hecho eso? Y me dirán, doctora, pero ya hizo 2 veces, las dos fueron por fiebre, igual no es provocada. Tendrás que indagar la causa, pero no es epilepsia. Epilepsia es ya darle el rótulo para dar tratamiento. A eso me refiero. Y se trata de cuadro de fondo, sí, medicación de epilepsia. Claro, si tienes a alguien que hizo epilepsia por una fiebre, primero hay que ver si es a ver, la crisis por fiebre lo vamos a ver en niños pequeños, menores de 5 años, muy frecuente encontrar que hagan crisis epiléptica por fiebre. No se da tratamiento antipiléptico, se trata la fiebre y se busca la causa. No, eso es porque tiene una causa que es la fiebre. Una persona grande, adulta, ¿no? Ya digamos 20, 30 años, que te haga convulsiones por fiebre, igual tiene una causa. Con ellos tenemos la obligación. Si es crisis única, todavía no, pero hay que indagar. ¿Por qué? Alguien adulto no te hace fiebre y te convulsiona. Hay que indagar la causa, hacer estudios de electroencefalograma, imágenes de resonancia, indagar qué ha pasado. Hasta no tener o no cumplir los criterios de ILAE, pues no le vas a dar tratamiento, acuérdense. ¿No? 2 crisis no provocados, o que tenga una lesión previa en el cerebral o el electroencefalograma y con una crisis. Entonces, a eso sí tendríamos que ver. Creo que ya nada más, me parece. Muchísimas gracias, doctora. Culminamos la ronda de preguntas. Vamos a agradecer a todos los participantes el día de hoy por haberse conectado y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros, doctora Solís, y felicitarla por tal extraordinaria ponencia que ha desarrollado el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias.